Bueno, con esto daremos inicio a la exposición acerca del autor Jorge Luis Borges, acerca de su cuento La Biblioteca de Babel. Es presentada por Alejandra Beatriz Saldaña Ramírez, Cátedra Introducción a las Ciencias Literarias, catedrático Roberto Gutiérrez Ayala. Comenzaremos con una pequeña introducción. En el presente trabajo hablaremos acerca del cuento literario, La Biblioteca de Babel. Fue realizada por el bibliotecario, poeta y escritor argentino Jorge Luis Borges, autor del libro Ficciones de 1944, en el que la incluyó como un cuento antes de su publicación en el año 1941 en la colección El Jardín de Senderos que se bifurcan. Borges ya había escrito algunos relatos que aludían a una gran biblioteca. Ejemplo de ello es la obra de 1939, La Biblioteca Total, y analizaremos el cuento desde el punto de vista de una teoría literaria. Esto nos servirá para poder comprender los inicios de las teorías en la literatura, cómo en tiempos anteriores se analizaban y organizaban las obras. Ahora en día hay muchas formas de poder analizar las obras. Todo esto se ha dejado atrás. Por eso es bueno hacer hincapié en las bases de todas estas teorías, conocer cómo se denominaban y apreciaban las obras con un punto de vista más clásico. Esto a la vez es interesante, porque nos pone a pensar cómo los teóricos de antes analizaban estas desde un carácter más formal. La Biblioteca de Babel, cuento de Jorge Luis Borges, 1941, Argentina. Preliminares. ¿De dónde viene la Biblioteca de Babel? La Biblioteca de Babel es una metáfora literaria creada por Jorge Luis Borges, que a su vez tiene su origen en la alegoría de la Torre de Babel, relatada en el capítulo 11 del libro del Génesis, de la Biblia. Ahí se relata cómo los hombres sobrevivientes del diluvio y los descendientes del patriarca Noé, queriendo ser semejantes a Dios, se dijeron entre sí: vamos a edificarnos una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Se puede encontrar una clara alusión al relato bíblico del Génesis, cuando los hijos de los hombres hicieron una construcción tan alta que llegó al infinito del cielo. La Torre de Babel fue la obra máxima de los hombres antiguos, y por ella, en forma de castigo, Dios creó los diferentes idiomas. Como en la Torre de Babel, en la Biblioteca de Babel se encuentran los idiomas en forma de libros, creados y por crearse. Por eso considero que se le dio el nombre de Babel a la biblioteca, por lo inmensa que se describe y por sus similitudes con la torre. Además, otro de los argumentos mostrados en el cuento es que existe un libro Dios, que contiene todos los conocimientos del universo. El contexto personal en que Borges escribe La Biblioteca de Babel es el siguiente. En 1937 consigue trabajo como catalogador y clasificador en una biblioteca municipal, empleo que conservó hasta 1946, año en que con la llegada al poder en la República Argentina del general Juan Domingo Perón, a quien Borges no vacilaba en llamar dictador demagogo y fascista, llegaron malos tiempos para el escritor, pues el general le cobró la factura con la humillación de cambiarlo de trabajo y nombrarlo inspector de aves y conejos en el mercado municipal. Por supuesto, el aristocrático Borges renunció a su nuevo empleo, de cualquier manera, a decir de su biografía. Mirta Cesárago, escritora. Al escritor, el placer de verse rodeado de libros no le compensaba la humillación de trabajar en un puesto tan inferior y en una atmósfera de infelicidad. Ese puesto inferior era el de ser solamente un bibliotecario catalogador de libros, y en ese desencanto la expresaría Borges años más tarde en su poema de los dones, en donde manifiesta su aversión a este trabajo en los siguientes párrafos. Yo fatigo sin rumbo los confines
de esa alta y honda biblioteca ciega. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Nivel inminente. ¿Cuál es el asunto de la obra? Al principio de la obra se nos muestra la narración de un anciano retirándose, describiendo aspectos de la biblioteca. El protagonista sigue narrando, pero ahora nos cuenta su experiencia con la biblioteca. El anciano sigue relatando y nos cuenta las supersticiones que existen en la biblioteca y las ideas de otros bibliotecarios. El narrador nos cuenta acerca de la infinitud de la biblioteca, mostrándonos así qué es lo que él cree o no, dejándonos un final abierto. ¿Cómo es el narrador dentro de la historia? El cuento comienza con una descripción arquitectónica del universo, que otros llaman la biblioteca, el cual se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales. Con esto podríamos deducir que el narrador es el narrador protagonista. Narra en primera persona, posee un conocimiento particular de los hechos, tiene una visión limitada y participa en los acontecimientos. Se podría considerar un monólogo en muchas partes del cuento. Ejemplo en el cuento sobre el narrador. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud, he peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insoldable, mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento, engendrando por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Personajes del cuento. En esta corta novela existe un personaje central. Es un señor ya mayor que durante prácticamente toda su vida se ha dedicado a buscar un libro que contiene todo el conocimiento que hay en los libros de la Biblioteca de Babel. Este es quien desde el principio relata todos los detalles de esta historia. El único personaje que llega a conocer el lector es este señor, ya casi anciano, que es quien narra toda su historia. De él no llegamos a saber su nombre, su único familiar al que menciona es a su padre. Se sabe que es una persona de edad avanzada porque cuenta que desde su juventud los demás bibliotecarios se han esforzado en hallar el singular libro, que es para ellos un objeto casi de culto religioso. Una de las teorías que podemos encontrar acerca del personaje del anciano es posiblemente una metáfora de la existencia misma de Jorge Luis Borges, debido a su amor por los libros y por haber tenido como uno de sus trabajos ser un bibliotecario municipal de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tiempos en que su padre fallece y él comienza a sufrir los primeros síntomas de su ceguera. Eran finales de los años 30. Otros personajes que se describen en esta obra son los demás bibliotecarios. Claramente estos simplemente son narrados por el anciano, que prácticamente son menciones. El bibliotecario relata que desde hace más de 400 años los que habitan la biblioteca han quemado y destruido libros. Se han peleado y muchos son los que han muerto en busca de un libro que contiene toda la sabiduría absoluta. También se menciona, sin dar mayores detalles, que los demiurgos, seres malos, fueron los creadores del hombre en ese universo lleno de libros y hexágonos, que son como un laberinto infinito donde todos los caminos se bifurcan, pero que la biblioteca de Babel existe desde la eternidad y que sus habitantes pertenecen a una especie que está condenada a la extinción.
Desde mi punto de vista, estos personajes están mezclados, ya que pueden tener características humanas como los bibliotecarios que mencionan, pero están rodeados de cosas surrealistas y creen en cosas sobrenaturales. Por ejemplo, los demiurgos. Obviamente estos personajes no son reales, por eso hasta se podría considerar al mismo protagonista como un personaje irreal, ya que no se especifica qué es exactamente, no se llega a profundizar con el personaje, solo conocemos que es viejo. Nosotros como lectores asumimos que es humano. Elementos narratológicos. El conflicto. El conflicto aparente es que el anciano se ve atormentado entre la idea de la infinitud y finitud de la biblioteca. Indicios. Estos serían la narración que hace nuestro protagonista acerca de la biblioteca, ya que allí nos cuenta todo lo referente a ella. Catálisis. Las acciones secundarias que le agregan mucho más a la trama son todas las leyendas referentes a la biblioteca, como los demiurgos y los demás bibliotecarios acerca del libro Dios. Secuencias. El cuento transcurre de manera lineal, sin que haya un clímax en la historia. Acciones. No es un cuento en el que pasen muchos sucesos, sino más bien poco a poco nos detallan con más certeza a la biblioteca y sus misterios. Recursos discursivos utilizados en el cuento. Monólogo. Es un discurso que genera una sola persona, dirigido tanto hacia un solo receptor como hacia varios receptores. Ejemplo del cuento. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud, he peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Descripción. Es la acción y efecto de describir, esto es, de explicar o representar detalladamente por medio del lenguaje los rasgos característicos de un objeto, persona, lugar, situación o acontecimiento. Ejemplo. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Estos podemos encontrarlos durante toda la obra. Lenguaje figurado. La Biblioteca de Babel corresponde a una obra narrada en primera persona, la cual está repleta de figuras literarias, como las metáforas, poesías y símiles, que describen al universo como una infinita biblioteca. Una de las metáforas que plasma Borges en la Biblioteca de Babel es la que sugiere la creación de la Torre de Babel, la que se describe en el libro del Génesis bíblico. Cuando los primeros seres creados por Dios se encargaron de construir una torre muy alta que llegaba al cielo, con ello Borges llega a significar que la unión del conocimiento humano puede llegar a las alturas de los dioses o de Dios. En este mismo relato se pueden encontrar algunos elementos metafísicos de arquitectura, de psicología y muchas figuras literarias que la hacen una de las mejores obras de la literatura castellana del siglo XX. Se trata de un relato de ficción en el que se describe al universo construido en base a una serie interminable de galerías hexagonales, y es este su elemento vinculado a la arquitectura. La literariedad del discurso. En la Biblioteca de Babel se describe la constante búsqueda de un libro que contenga toda la sabiduría humana o una mente que sea tan inmensa que pueda resolver todos estos problemas. Es también una manera de describir la mente humana como un laberinto con espejos que reflejan el saber en múltiples lenguajes, haciendo de este cuento una alusión a la psicología computacional actual. En el cuento, el autor realiza una interesante descripción en torno a la inmensidad de libros que allí se encuentran, donde cada uno está integrado de 410 páginas y configurado según 25 signos ortográficos.
Borges, en esta biblioteca, se encarga de anexar en sus ficciones las matemáticas descriptivas para crear un vasto universo del conocimiento mundial, con conexiones hexagonales. De acuerdo con Borges, el universo es una construcción repleta de libros, todos con una individualidad implícita, algunos similares a otros, pero no existe en ese universo uno igual al otro, como en el universo no existe un humano igual al otro. En esa descripción, Borges hace una metáfora del ser humano y es una comparación que se comprueba fácilmente, dado que no hay dos personas realmente idénticas, lo que mencionaba anteriormente. Aunque sean gemelos o mellizos, presentan alguna diferencia. Es por esa razón que esta obra titulada La Biblioteca de Babel se podría relacionar como una metáfora de la humanidad, que aunque viviendo en áreas no cercanas y haciendo uso de diversos lenguajes o formas expresivas, de algún modo todos se encuentran conectados de la misma manera en la que se conectan los hexágonos descritos en esta obra. Análisis extrínseco. Jorge Luis Borges Acevedo, Buenos Aires, Argentina. 24 de agosto de 1999, Ginebra, Suiza. 14 de junio de 1986. Poeta, ensayista y escritor argentino. Estudió en Ginebra, en Inglaterra. Vivió en España desde 1919 hasta su regreso a Argentina en 1921. Colaboró en revistas literarias francesas y españolas, donde publica ensayos y manifiestos. De regreso a Argentina, participó con Macedonio Fernández en la fundación de las revistas Prisma y Prosa y afirma el primer manifiesto ultraísta. En 1923 publicó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, y en 1935, Historia Universal de la Infamia, compuesto por una serie de relatos breves, formato que utilizaría en publicaciones posteriores. Era un bibliotecario en Buenos Aires de 1937 a 1945, conferenciante y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Academia Argentina de Letras y director de la Biblioteca Nacional de Argentina desde 1955 hasta 1974. En 1961 comparte con Samuel Beckett el premio Fomentor, otorgado por el Congreso Internacional de Editores. Desde 1964 publicó indistintamente en verso y en prosa. Borges utiliza un singular estilo literario basado en la interpretación de conceptos, como los de tiempo, espacio, destino o realidad. La simbología que utiliza remite a los autores que más le influencian, como William Shakespeare, Thomas de Quincey, Rudyard Kipling o Joseph Conrad, además de la Biblia, la cábala judía, las primigenias literaturas europeas, la literatura clásica y la filosofía, con aspectos de la matemática y arquitectura. La naturaleza de la Biblioteca de Babel es diferente. El relato no se construye como un cuento fantástico donde la duda genera un vaivén entre lo que el lector considera posible y los elementos que rompen con esa posibilidad, sino que desde la primera frase el panorama se revela al lector como una invención no realista, incluso como una especulación. El universo que otros llaman la biblioteca, con eso comienza la obra, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. El narrador decide comenzar su relato desde la metáfora, el universo que otros llaman la biblioteca. Una vez que ese primer movimiento entre sentidos está hecho, no se volverá a hablar del universo, sino simplemente de la biblioteca. Movimiento literario de Jorge Luis Borges. Él trajo a la Argentina el movimiento ultraísta en 1925. El ultraísmo es el movimiento literario de vanguardia
dentro del cual se enmarcan las obras de Jorge Luis Borges. Este surge en el territorio español en 1918, en posición al modernismo, ya que los ultraístas rechazaban las ornamentaciones y las pompas. En cambio, el movimiento era cercano al creacionismo y a aquellos grupos vanguardistas que eran distantes del sentimentalismo. Borges utiliza un singular estilo literario basado en la interpretación de conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad. Conclusiones del análisis. En conclusión, como mencionaba Beatriz Sarlo en 1995, la Biblioteca de Babel ofrece un dilema filosófico narrativo en el que el universo está ordenado según un azar que termina transformándose en una organización absoluta. Al final del relato, el narrador indica que, si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden. El azar, repetido indefinidamente, termina produciendo una estructura de orden que, para el ser humano, es imposible de abarcar e incluso de imaginar. En este sentido final, la Biblioteca de Babel es un cuento que apaña en su sentido a la lotería en Babilonia. Por esto considero a este breve cuento como una lucha existencial, en creer en la infinidad de los seres humanos o en su finitud, ya que para mí ha sido una metáfora de la vida misma, como está creada esta biblioteca, pero este cuento permite que el receptor capte el mensaje que más le represente, ya que deja un final abierto y cree